Ya, ahí estoy grabando. Entonces, el ejercicio 1 dice, considere la región del plano dada por D igual a, bueno, los puntos en R2, tales que eh, X por Y, este producto se encuentra entre 1 y 2, y Y se encuentra entre X y 4X, ¿ya? Entonces, en una primera instancia nos piden hacer un gráfico de esta región D y luego calcular esta integral, ¿ya? Así que bueno, partamos con la primera, que es graficar esta región. Eh, ¿Cómo la podemos graficar? Bueno, respecto a esta parte de la región no hay mucho misterio, ¿cierto? Lo que me está diciendo esto es que es la región que está acotada entre la recta X, ¿cierto? Y igual X, y la recta Y igual 4X, ¿cierto? Eso me dice esta parte de acá. Pero esta de acá yo la voy a tener que trabajar un poquito más. ¿Y cómo la puedo trabajar? Bueno, si yo dejo esto expresado en función de X, o sea, separo las X de las Y, voy a poder encontrar una expresión que me sea más fácil graficar, ¿ya? O que yo conozca. Entonces, por ejemplo, si yo divido esto por X, voy a obtener que 1 sobre X, ¿cierto? Es menor o igual a y es menor o igual a 2 sobre X, ¿cierto? Aquí lo único que hice fue dividir esto por X y llegamos a esto. Y estas dos funciones, 1 sobre X y 2 sobre X, son conocidas, ¿cierto? Son hipérbolas que se encuentran en el primer cuadrante. Entonces vamos a graficarlo. Como ya sabemos que estos se encuentran en el primer cuadrante, voy a graficar solamente este, ¿ya? Ahí, y allá. Entonces, 1 sobre X vendría siendo, por ejemplo, este hipérbola de acá, ¿ya? Mientras que 2 sobre X sería también una hipérbola, ¿cierto? Pero un poco más grande, ¿ya? O sea, que pasa por encima de esta. Entonces sería algo así, ¿ya? Entonces esta sería de nuevo 1 sobre X, lo voy a escribir acá, y esta sería 2 sobre X, ¿ya? Ahora, para esta de acá, tenemos que graficar la recta y igual a X e y igual a 4X, ¿cierto? Entonces, y igual a X vendría siendo la recta que pasa por el origen que tiene pendiente 1, algo así. Mientras que y igual a 4X es la recta que también pasa por el origen, pero que tiene una pendiente más grande, ¿ya? No voy a ser tan riguroso con el gráfico, lo importante es entender la región sobre la que tenemos que integrar más adelante, ¿ya? Entonces sería, por ejemplo, acá, ¿ya? Ahora, entonces, dentro de todo esto, porque aquí tengo hartas posibilidades, podría ser acá, por ejemplo, aquí, 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 acá también. ¿Cuál de todas estas es la región D? Bueno, es cosa de ver las desigualdades, ¿cierto? Por un lado, me está diciendo que Y se mueve entre la recta X, o sea, es mayor o igual a X, o sea, es todo lo que está encima de esta recta, y es menor o igual a la recta 4X, o sea, todo lo que está debajo de esta, ¿cierto? Acá. Entonces, es lo que está entre medio de estas dos, ¿cierto? Y por otro lado, me dicen que Y está entre la hipérbola 1 sobre X, que sería esta de acá, o sea, es todo lo que está encima de esta hipérbola, es lo que está acá, y el que está debajo de esta de acá, que es 2 sobre X, entonces sería lo que está debajo de esta azul, ¿cierto? Entonces, la intersección de todas esas desigualdades se encuentra en este espacio de acá, ¿cierto? ¿Quedó claro cómo determinamos la región de, y cómo la graficamos también? Oye, yo tengo una Bueno, consulta. ¿sí? Dime. En el enunciado decía que era en el primer cuadrante, No, no, no. Pero esta intersección se produce en el primer cuadrante. eh, pero también se produce en el tercer cuadrante, ¿no? oh, sí, espera.
Claro, o sea, es que bueno, abajo también se encuentra una intersección, pero dice aquí x e y, x por y tiene que estar entre 1 y 2, ¿cierto? Abajo también. Sí, de hecho, sí. A ver, un compañero puso en el chat que no. Me gustaría saber por qué dice él que no. Según yo, claro, según yo tienes razón. Ya. Claro, el tema es que este producto X por Y se tiene que encontrar entre 1 y 2 y en este cuadrante ambos son negativos, ¿cierto? Entonces el producto me da positivo. Ah, claro, 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 tienes razón. Que al final esto dice Y menor o igual a 4X, ¿cierto? O sea, por ejemplo, pongámosle así, es lo que está acá, todo lo que está debajo de esta recta, y esta recta sigue para abajo, ¿cierto? Sigue para allá. Mientras que eh, la otra es para acá, ¿cierto? Así se intersectan y es lo que está encima de esta recta verde. Entonces sería lo que está acá, ¿cierto? Entonces esa intersección se produce en este pedacito, pero si te fijáis, claro, acá no se intersectan solamente acá arriba, en el primer cuadrante. ¿Se entendió? Ya. Sí, perdón, me enviaste como un poco desprevenido con esa, pero claro, esa sería la explicación. Espero que todos hayan entendido por qué se produce solamente en el primero y no en el tercero. ¿Alguna otra duda? Vale, ya. Bueno, si no hay más dudas, entonces pasemos eh, a la siguiente pregunta, la 2, en la que nos piden calcular esta integral, ¿cierto? La integral sobre este dominio de x cuadrado por y al cuadrado. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos proceder? ¿Qué podríamos hacer? Buscar los límites de integración. Claro, esa sería una alternativa, ¿cierto? Buscar los límites de integración directamente sobre esta región D, pero si nos fijamos, los límites van a quedar medio difíciles de trabajar porque, por ejemplo, tendría que calcular varias integrales, ¿cierto? Tendría que calcular, por ejemplo, una que vaya desde esta curva hasta esta curva. Yo no conozco bien estas intersecciones, pero eventualmente podría ser desde esta amarilla hasta esta verde, otra desde la roja hasta la verde, entonces serían varias, ¿cierto? Pero, como bien dice Cristóbal, podríamos hacer un cambio de variable, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos indica que podemos hacer un cambio de variable? Son estos límites, ¿ya? Si se fijan, aquí tenemos, bueno, los voy a escribir de otra manera. Lo que los límites me dicen es que eh, x por y es mayor o igual a 1, ¿cierto? Y a su vez, x por y es menor o igual a 2. Y este de acá, yo puedo dividir por x y decir que y sobre x es mayor o igual a 1. Y por otro lado, que y sobre x es menor o igual a 4. ¿Cierto? Ya. Entonces aquí, no sé si lo ven, pero queda bastante explícito el cambio de variable que hay que hacer. ¿Cierto? ¿Cuál sería el cambio de variable que tendríamos que hacer o que es conveniente realizar en este caso para poder hacer un cálculo más fácil de la integral? ¿Cuál creen ustedes que es? Muy bien. Aquí tenemos
aquí tenemos, ¿cierto? Una variable que vendría siendo x por y. Le decimos u igual a x por y. Y la otra la vamos a llamar v y va a ser igual a y dividido en x, ¿cierto? Con esas variables me va a quedar bastante sencillo, porque voy a tener que u, la nueva variable u y la nueva variable v se van a mover entre constantes, ¿cierto? En particular, u se va a mover entre 1 y 2 y v se va a mover entre 1 y 4, ¿ya? Ahora, cada vez que yo hago un cambio de variable necesito calcular el jacobiano, ¿cierto? Entonces, calculémonos para ver lo que da. Voy a calcular yo esta derivada de u, v respecto a x, y, ¿cierto? Que es la que me sale más fácil calcular porque tengo ya el u y v en función de x, y. Entonces, ¿cómo quedaría este jacobiano? Sería la derivada de esto respecto a x, sería y. La derivada de esto respecto a y, sería x acá. La derivada de esto respecto a x, que es menos y sobre x al cuadrado. Y la derivada de esto respecto a y, que vendría siendo 1 sobre x. 1 sobre x. Ya. Entonces calculamos el determinante de esto, que vendría siendo y por 1 sobre x es y sobre x menos este por este, ¿cierto? Que sería y sobre x. Y esto es igual a 2y sobre x, ¿cierto? Pero este no es el que yo necesito, porque el que yo necesito, que es el jacobiano, finalmente, es esto de acá, de x, y en du, v, ¿cierto? Ahora, algo que no mencioné. En estricto rigor, esto debería ser en valor absoluto, ¿cierto? En valor absoluto de 2y sobre x, pero como estoy trabajando en el primer cuadrante, todos los valores son positivos, así que en particular el valor absoluto. Lo que está dentro del valor absoluto es positivo, ¿ya? Así que lo omito simplemente. Entonces, yo necesito esto, ¿ya? Pero por el teorema de la función inversa, yo sé que esto es igual a el inverso multiplicativo de lo que yo acabo de calcular, ¿cierto? O sea, esto es igual a un medio de, o sea, sería 1 dividido en esto, ¿cierto? Es simplemente invertirlo, ¿ya? Pero y sobre x, ¿qué es? Y sobre x es la variable que yo, la nueva variable con la que estoy trabajando, ¿cierto? V. Entonces, esto es igual a 1 sobre 2v, ¿ya? De esta manera, entonces, bueno, esto también yo lo puedo escribir en función de la nueva variable, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el integrando acá en función de la nueva variable? Es x, es x al cuadrado por y al cuadrado. Eso es lo mismo que x y al cuadrado, ¿cierto? Pero x por y es u. Entonces, esto sería u al cuadrado, ¿ya? De tal manera que la integral ahora vendría siendo desde, y ahí veo los límites, 1 hasta 2, de 4 hasta, perdón, de 1 hasta 4, de el integrando, que dijimos que era u al cuadrado, por el jacobiano, ¿cierto? Que ya calculamos que es un 1 sobre 2v. Y esto en dv, porque esos son los límites que están adentro, en du, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Entonces, esto lo podemos calcular directamente. Puedo sacar el 1 medio, ¿cierto? Entonces va a quedar 1 medio la integral desde 1 hasta 2 de u al cuadrado. Y sería la integral de 1 sobre v. ¿Cuánto vale esa integral? Es el logaritmo natural de v evaluado desde v igual a 1 hasta v igual a 4 en dv. O sea, perdón, en du. Pero esto es igual a 1 medio, ¿cierto? De la integral de 1 hasta 2 de u al cuadrado por logaritmo natural de 4 sería, ¿cierto? Menos logaritmo natural de 0, perdón, de 1, pero el logaritmo natural de 1 es 0, así que lo omito. Entonces sería eso. Ahora,
yo puedo escribir el logaritmo natural de 4 como logaritmo natural de 2 elevado a 2, y el 2 pasa multiplicando al logaritmo. Entonces se me va a cancelar con este 2 de acá y me va a quedar logaritmo natural de 2 por la integral de esto respecto a u, ¿cierto? La integral de esto respecto a u es u al cubo tercios, evaluado desde 1 hasta 2. Entonces esto es igual a logaritmo natural de 2 partido en 3 por 2 al cubo es 8, menos 1 al cubo es 1. Entonces esto sería igual a 7 logaritmo natural de 2 dividido en 3. ¿Verdad? ¿Quedó alguna duda? No. Porque, bueno, aquí lo voy a escribir de nuevo. El logaritmo natural de 4 es el logaritmo natural de el logaritmo natural de 2 sobre 2, ¿cierto? Esto es igual a 2 logaritmo natural de 2. A mí me quedó una duda. ¿Sí, dime? Acá como U, así como ni U ni B dependen del uno al otro, da lo mismo el Claro. orden de integración. Precisamente, claro. Aquí hubiese dado lo mismo si hubiese escrito al principio la integral de 1 a 4 de 1 a 2, pero aquí tendría que haber escrito de u en dv, ¿ya? Vale. Y de Entonces, hecho, como si se fijan aquí, yo puedo escribir esto como, o sea, separarlo como algo que está solamente dependiendo de u, y algo que está dependiendo solamente de v, ¿cierto? Entonces, esto yo también lo hubiese podido escribir como la integral de 1 a 2, aquí voy a poner el 1 medio afuera, de la integral de 1 a 2 de u al cuadrado en du, por la integral de 1 hasta 4 de 1 sobre v en dv, ¿ya? Y esto es precisamente por lo mismo, porque los límites son constantes y yo puedo separar esto como algo que depende de u por algo que depende de v, ¿ya? Y lo separo en estas dos integrales. ¿Ya? Se llega exactamente al mismo resultado. ¿Ya? vale, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta o observación? Si no hay, entonces avancemos a la siguiente pregunta. Bueno, esta dice, sea S el sólido definido por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado mayor o igual a 4, ¿cierto? Y x al cuadrado más y al cuadrado más z menos y al cuadrado menor o igual a 4. Nos piden calcular la tercera coordenada del centro de masa de S si la función de densidad está dada por esta expresión. Rho de x, y, z es igual a 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, en primer lugar, tratemos de ver qué es lo que estamos integrando, ¿ya? ¿Cuál es nuestro sólido? No sé si lo ven, pero esto de aquí, el x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado mayor o igual a 4, representa, bueno, en la igualdad representa una esfera, ¿cierto? Centrada en el origen y de radio 2, ¿cierto? Y esto que me dice mayor o igual a 4 me indica que es todo lo que está afuera de la esfera. Entonces vamos a considerar solamente lo que está afuera. Mientras que esto de acá me dice que es una esfera también de radio 2, pero está trasladada en 2 unidades hacia arriba. Es decir, está centrada en el punto 0,0,2. ¿Ya? Entonces, y también me dice que lo que está dentro de esa esfera. ¿Ya? Entonces, es por un lado lo que está afuera de esta y dentro de esta. Entonces, no sé si visualizan el sólido. ¿Ya? Yo voy a tratar de hacer un bosquejo bidimensional, ¿sí? Así como una proyección para que lo puedan entender. Entonces tenemos eso. Tenemos por un lado la esfera, ¿cierto? Que vendría siendo como este círculo centrado en el origen y de radio 2.
algo así. Ya, no importa. Es como una esfera, ¿ya? Y por otro lado, aquí llega hasta el 2. Y por otro lado, tengo otra esfera, ahora centrada en este punto, ¿ya? Y también de radio 2. Entonces llegaría hasta acá. Sería algo así. Ya no importa. Pero bueno, ambos son círculos, se supone, ¿ya? Entonces me dicen, es lo que está afuera de esta esfera y dentro de esta. ¿Cuál sería entonces el sólido? Esto de acá, ¿cierto? Está adentro de lo azul, pero está fuera de lo rojo. Sería esto de acá, ¿ya? Claro que sería en el espacio, ¿cierto? Entonces se lo tienen que imaginar ahí en 3D. Pero sería ese pedacito. Entonces nos piden calcular la tercera coordenada del centro de masa de S si la función de densidad está dada por esta expresión, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos proceder? ¿Cuál sería el siguiente paso natural? Buscar la intersección. Claro, ¿cierto? Tendríamos que encontrar la intersección. Eso sería como para ver también, como analíticamente, porque esto es algo gráfico, ¿cierto? Entonces es como para ver algo analítico respecto a los límites de las variables, ¿cierto? Pero para eso necesitamos primero las variables con las que vamos a trabajar, ¿cierto? Bueno, bien podríamos trabajarlo en coordenadas cartesianas, pero debido a la naturaleza del sólido, nos conviene utilizar otro tipo de coordenadas, ¿cierto? Y esas son las coordenadas esféricas. Y aquí tenemos una esfera, otra esfera y otra esfera. Entonces, esas serían las más convenientes de utilizar. Entonces vamos a hacer eso. Utilizamos coordenadas esféricas. ¿Cómo eran esas coordenadas? X era igual a ρ, seno de phi, coseno de teta, ¿cierto? Y era igual a ρ, seno de phi, seno de teta. Y z es igual a ρ, coseno de phi. Siendo el jacobiano igual a ρ cuadrado seno de phi. ¿Ya? Entonces, con esto, yo puedo ver que, por ejemplo, esta superficie, miren, voy a ponerles nombre. A esta de acá, le voy a poner S1, ¿ya? Y a esta de acá, le voy a poner S2, ¿ya? Donde las superficies están definidas en la igualdad, o sea, aquí con iguales. Porque si yo lo hago con mayor o igual, en realidad estoy determinando un elemento, algo en el espacio, un sólido, ¿ya? Pero yo lo estoy haciendo en la igualdad. Esas son las superficies, solamente lo que está en la frontera, ¿ya? Entonces sería precisamente las esferas, ¿ya? La esfera roja y la esfera azul, ¿ya? Entonces, con estas coordenadas, S1, S1, yo lo voy a poder escribir como, ¿cómo sería escrito? Bueno, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en coordenadas esféricas es ρ cuadrado, ¿cierto? Entonces sería ρ cuadrado igual a 4, que es lo mismo de que decir que ρ es igual a 2. Entonces eso sería por un lado. Y el azul, por otro lado, me dice que, bueno, x al cuadrado más y al cuadrado, si yo desarrollo esto me queda un z cuadrado, ¿cierto? Me queda z cuadrado menos 4z, perdón, más 4. Ese más 4 se me cancela con ese, y aquí me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pero eso es ρ cuadrado menos 4z, que es menos 4 ρ coseno de phi, es igual a 0, ¿cierto? Aquí puedo pasar este para acá, dividir por ρ, y me quedaría que ρ es igual a 4 coseno de phi, ¿ya? Entonces ahora tengo expresadas las superficies en coordenadas esféricas, ¿ya? Y ahora, como bien dijo el compañero, debería calcular las intersecciones de estas superficies para ver los límites de integración, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo las intersecciones? Pues igualando, viendo cuándo
S1 es igual a S2. Es decir, cuando esto es igual a esto. Cuando, bueno, lo voy a escribir así. S1 intersectado con S2. Yo lo obtengo cuando 2 es igual a 4 coseno de phi, ¿cierto? O cuando coseno de phi es igual a 1/2, ¿ya? Y cuando el coseno es igual a 1/2, recordemos que phi toma valores entre 0 y pi solamente, ¿cierto? No da la vuelta completa. Entonces, en ese intervalo entre 0 y pi, coseno es igual a 1/2 cuando phi es igual a pi tercios, ¿ya? Entonces, con eso yo ya tengo los límites para calcular la integral. ¿Cuáles serían esos límites? Bueno, primero, teta. ¿Entre qué valores se movería teta? ¿Qué creen ustedes? 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque, bueno, aquí, como le dije, esto es algo bidimensional, pero en las 3 dimensiones el ángulo teta se mueve dando la vuelta completa, ¿cierto? Entonces, teta se mueve entre 0 y 2pi. Phi, ¿entre qué valores se movería? Viendo esto de acá. Y viendo 0 y pi también la tercio. intersección. Claro, entre 0 y pi tercios, porque phi, que es el ángulo azimutal, se mueve desde el eje Z, ¿cierto? Para abajo. Entonces, va a partir en 0 y va a llegar hasta acá. Y este ángulo es el que me mide pi tercio, ¿cierto? Entonces, sería desde 0 hasta pi tercios. Y por último, el ρ, que es el radio, se movería desde la superficie roja, ¿cierto? Que era la esfera, ρ igual a 2, hasta la azul, que era 4 coseno de phi. 2 por abajo y por arriba 4 coseno de phi. ¿Ya? Entonces, ya, ahora con eso ya logré describir el, el volumen con coordenadas esféricas, ¿cierto? Y ahora, recordemos lo que nos pide la pregunta. Nos pide calcular la tercera coordenada del centro de masa. Bueno, para calcular esa coordenada, lo que necesito es la masa del sólido y el primer momento de inercia, ¿cierto? Entonces, primero calculemos la masa. La masa, m, está dada por la integral, ¿cierto? Voy a colocar a tiro los límites de 0 a 2pi, de 0 a pi tercios, de 2 a 4 coseno de phi. De la función de densidad, ¿cierto? Evaluado obviamente en coordenadas esféricas, por lo que esto sería 1 sobre ρ cuadrado por el jacobiano, que es ρ cuadrado seno de phi, en de ρ, en de phi, en de teta. ¿Cierto? Ya. Entonces, como aquí no tengo nada que me dependa de teta, puedo llegar e integrar al tiro, y eso va a ser 2pi. ¿Ya? Y por otro lado, este ρ cuadrado se me va con este ρ cuadrado, entonces al integrarlo, va a ser simplemente la diferencia entre 4 coseno de phi y 2. Entonces nos quedaríamos con la integral entre 0 y pi tercios de nuevo, 4 coseno de phi menos 2 por el seno de phi en de phi. ¿Ya? Entonces de nuevo, aquí puedo factorizar por 2. Me quedaría 4pi, la integral entre 0 y pi tercios de 2 coseno de phi menos 1 por seno de phi en de phi. Y aquí puedo hacer un cambio de variable. U es igual a
puedo cambiar todo lo que está acá, ¿cierto? Porque la derivada de esto, o algo así, está acá afuera. Entonces vendría siendo u igual a 2 coseno de phi menos 1. Y du es igual a menos 2 seno de phi, ¿cierto? O sea que menos 1/2 de u es igual a seno de phi por de phi. Entonces vemos los límites. Cuando phi tiende a 0, u va a tender aquí, coseno de 0 es 1, eso va a ser 2 menos 1, va a tender a 1. Cuando phi tiende a pi tercios, u va a tender aquí a coseno de pi tercios es 1/2, por 2 es 1, menos 1, 0. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a menos 1/2, ¿cierto? Que vendría siendo el del du, pero ese menos yo lo voy a meter a la integral, por lo que me va a dar vuelta a los límites, ¿cierto? Los límites que eran desde 1 hasta 0, ahora va a ser desde 0 hasta 1. Entonces va a ser 4pi por 1/2, la integral entre 0 y 1 de 2 coseno de phi menos 1, pero eso es u, por seno de phi por de phi, pero eso es du. Entonces esto ya es fácil integrarlo. 4pi medios, eso es 2pi, u al cuadrado medios, evaluado entre 0 y 1, eso es igual a pi. ¿Ya? Y por otro lado, mz, que vendría siendo el momento de inercia, para esa variable va a ser la integral entre 0 y 2pi, ¿cierto? De la integral entre 0 y pi tercios, de la integral entre 2 y 4 coseno de phi de. Aquí vendría siendo de nuevo la función de densidad, ¿cierto? Que dijimos que era 1 sobre rho cuadrado por z, ¿ya? Que z en coordenadas cartesianas es rho coseno de phi por el jacobiano, rho cuadrado seno de phi en de rho en de phi en de teta. Pero esto es igual a, bueno, de nuevo, esto no depende de teta en ninguna parte, ni en los límites, ni en el integrando, así que puedo calcular al tiro esa integral, y va a ser 2pi. La integral entre 0 y pi tercios de la integral entre 2 y 4 coseno de phi de. Este se me va con este, y me queda rho coseno de phi, seno de phi, en de rho en de phi. Integro respecto a rho, sería de 2pi, la integral entre 0, perdón, y pi tercios de coseno de phi, seno de phi por rho, evaluado entre 0, perdón, rho cuadrado medios, entre 2 y 4 coseno de phi, en de phi. Ya, entonces esto sería igual a 2pi. Este 2 se me va con este 2, entonces me va a quedar simplemente pi, la integral entre 0 y pi tercios de coseno de phi, seno de phi, por, y aquí sería 4 coseno de phi al cuadrado, que sería 16 coseno cuadrado de phi, menos 2 al cuadrado, que sería 4 en de phi. Puedo factorizar por 4, me va a quedar 4pi, la integral entre 0 y pi tercios de 4 coseno cuadrado de phi
menos 1, coseno de phi, seno de phi, en de phi, ¿ya? Y aquí, igual como en el caso anterior, puedo llegar y hacer un cambio de variable, ¿cierto? Que vendría siendo todo lo que está adentro. ¿Por qué? Porque al derivarlo voy a obtener coseno seno, ¿cierto? Entonces, el cambio de variable en este caso va a ser u igual a 4 coseno cuadrado de phi menos 1 de u va a ser igual a 8, claro, 8 coseno de phi por menos seno, ¿cierto? Se vendría siendo ahí, en de phi. Por lo que es lo mismo, menos un octavo de u va a ser igual a coseno de phi, seno de phi, de phi. Bueno, los límites. Cuando phi tiende a 0, u, ¿a cuánto va a tender aquí? Va a ser coseno de 0 es 1, 4 menos 1 es 3. Y cuando phi tiende a pi tercios, entonces aquí tengo yo coseno de pi tercios es 1/2, al cuadrado es 1/4, por 4 es 0, o sea, es 1, perdón, 1 menos 1 es 0, entonces esto va a ser 0. Entonces, al igual que en el caso anterior, al multiplicarlo por menos 1/8, esto me va a quedar pi medios, la integral desde 3 a 0, pero con el menos que puedo meter a los límites, me va a quedar desde 0 a 3 de u por coseno seno, pero eso es de u. Entonces vendría siendo lo mismo que la integral anterior, ¿ya? Y al calcular esta integral, lo que va a dar es 9 pi cuarto, ¿ya? Bueno, y ya teniendo esto, finalmente, el centro de masa respecto a la coordenada z es igual a esto que acabamos de encontrar, 9 pi cuartos, dividido en la masa, pero la masa dijimos que era pi. Entonces, el centro de masa en la tercera coordenada es igual a 9 cuartos. Y ahí estaría la respuesta del ejercicio. ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió? Ya. Entonces pasemos al tercero, pasemos al tercer ejercicio. Espérenme un segundito. Ya. Entonces, en este ejercicio nos dicen, considere la región D definida como, bueno, es una región en R3, con Z entre estas dos superficies, y también Z moviéndose entre estas dos superficies, con X mayor o igual a 0. Entonces, en primer lugar nos piden dibujar un bosquejo de la proyección de D en el semiplano IZ, con I mayor que 0, y por otro lado nos piden utilizar coordenadas cilíndricas para calcular el volumen D, ¿ya? Entonces, bueno, primero lo primero, dibujemos un bosquejo de la proyección de D en el semiplano IZ. ¿Qué quiere decir la proyección de D en el semiplano IZ? ¿Cuál es el semiplano IZ? Es cuando igualamos X a 0, ¿cierto? Si yo trabajo, por ejemplo, en el semiplano XY, eso es cuando igualo Z a 0, ¿cierto? En este caso, YZ es cuando igualo X a 0. Entonces, simplemente igualo en cada una de estas cosas X a 0, lo voy a escribir, por lo que voy a tener que, por ejemplo, raíz de 5 menos y cuadrado menor o igual a z menor o igual a 7 menos y cuadrado, ¿cierto? Y ahí es bastante más fácil ver qué es lo que estamos graficando. Y por otro lado, aquí voy a obtener 1 más
aquí va a quedar la raíz de i al cuadrado, eso es valor absoluto de i, menor o igual a z, menor o igual a, lo mismo acá, 5 más el valor absoluto de i. ¿Ya? Ya, entonces tenemos que graficar esto. Vamos a intentarlo. Ya. Entonces, esto de acá, la raíz de 5 menos i cuadrado, lo que es eh, el semicírculo o la semicircunferencia superior, ¿cierto? Centrada en el origen y de radio raíz de 5. ¿Ya? ¿Cómo se ve, cómo se puede ver eso? Bueno, simplemente igualamos aquí raíz de 5 menos i cuadrado igual a z, ¿ya? Y aquí elevamos al cuadrado, nos va a quedar que 5 menos i al cuadrado es igual a z cuadrado, y tendríamos entonces que i cuadrado más z cuadrado es igual a 5. Ahora, esto es el círculo completo, pero como estamos con la raíz positiva, yo me quedo con la parte de arriba. Esto es solamente la circunferencia superior, ¿ya? Entonces sería algo así. ¿Ya? Y, como les dije, esto tiene radio raíz de 5, ¿ya? Por lo de acá. Y esto de acá, bueno, esto es simple, esto es una parábola, ¿cierto? Que se abre hacia abajo y de intercepto 7. Entonces vendría siendo algo así. Algo por allá y por acá. ¿Ya? Donde esto de acá ahora, la intersección aquí es raíz de 7, ¿cierto? Y se tiene simplemente igualando esto a 0, ¿ya? Y por otro lado me están diciendo esto de acá, que z se mueve entre 1 más valor absoluto de i, que el valor absoluto de i es así, ¿cierto? Es como un triangulito, pero está desplazado en una unidad hacia arriba. Entonces, pongámosle que parte de acá, ¿cierto? Y por otro lado, 5 más valor absoluto de i, que vendría siendo lo mismo, pero un poquito más arriba. Pongámoslo acá. Entonces sería esto. Entonces, de nuevo, ¿cuál de todos estos espacios que me quedan vendría siendo la proyección de D en el semiplano? Bueno, veamos. En primer lugar, veamos que nos dicen que nos piden graficar esto con i mayor que 0, ¿cierto? Como este es el eje y este es el eje z, entonces consideramos solamente este cuadrante de acá, el primero y el cuarto. Entonces nos dicen que z está sobre esta semicircunferencia, entonces es lo que está arriba de este círculo, y bajo la parábola, o dentro de la parábola, 7 menos i cuadrado. Entonces estaría aquí entre medio, ¿cierto? Y por otro lado, es lo que está sobre esta función, que es esta verde de acá, o sea, lo que está arriba, y bajo 5 más raíz de i, perdón, 5 más i, que vendría siendo lo que está abajo de esto amarillo. Entonces, al intersectar todo eso, el pedacito que nos queda es esto de acá. ¿Ya? Este vendría siendo... este vendría siendo el bosquejo que nos piden, de la proyección de D en el semiplano IZ con I mayor que 0. ¿Ya? Ahora, quiero que notemos algo importante. ¿Cómo hubiese resultado la proyección de esto en el semiplano XZ? ¿Ya? Bueno, para eso hubiésemos tenido que igualar I a 0, entonces aquí me hubiese quedado 5 menos X al cuadrado, que era lo mismo de acá, 7 menos X al cuadrado, lo mismo de acá. Bueno, aquí hubiese tenido lo mismo. Entonces el gráfico hubiese sido idéntico, ¿ya? Lo que quiere, bueno, lo que los quiero hacer ver con esto es que esto en realidad es simétrico, ¿ya? Y eso nos va a servir para la siguiente pregunta, ¿ya? Que es la B. Bueno, antes de avanzar,
¿Quedó alguna duda con el gráfico? ¿Se entendió cómo llegamos a él? Y se entiende también qué es, ¿cierto? Lo que estamos dibujando. ¿Qué representa en el espacio? Ya. Entonces, avancemos con la B. La B nos dice utilizar coordenadas cilíndricas para calcular el volumen de D. Nos están diciendo explícitamente qué coordenadas tenemos que utilizar, ¿cierto? Así que bueno, hagamos el cambio de variable. El cambio de variable es x igual a r, ¿cierto? Coseno de teta. Y igual a r seno de teta. Y z es igual a z. Con el jacobiano en este caso siendo igual a r. Ya, entonces, hecho el cambio de variable, lo que tengo que hacer es tratar de determinar las intersecciones de las superficies, ¿cierto? Para eso voy a escribir las superficies en estas nuevas coordenadas, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, dijimos que el rojo era este de acá, ¿cierto? Lo voy a llamar S1. El azul, que es esto de acá, S2. El verde, este de acá. Y el amarillo, este de acá, S4. ¿Ya? Entonces, S1, ¿por qué va a quedar dado? Bueno, S1 es igual a Z igual a esto de acá, ¿cierto? La raíz de 5 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Pero eso yo lo puedo escribir como menos, paréntesis, x al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué es eso en coordenadas cilíndricas? Eso no es nada más que r cuadrado. Entonces, esto sería 5 menos r cuadrado. S2, dijimos que era el azul, que era la parábola, es z igual a 7 menos ahora x al cuadrado más y cuadrado. O sea, es 7 menos r cuadrado. S3, que es el verde, este de acá, es 1 más la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Pero eso es z es igual a 1 más r. Y S4 tenemos que z es igual a lo mismo, pero ahora con 5. 5 más r, que vendría siendo el amarillo. ¿Ya? Ahora, entonces, teniendo escritas esto en coordenadas cilíndricas, puedo hacer las intersecciones, ¿cierto? ¿Cuántas intersecciones tengo que calcular? ¿Cuáles son las intersecciones de mi interés? Bueno, vendrían siendo, aquí hay una, ¿cierto? Acá hay otra, y acá hay otra. Esas tres son las que tengo que calcular, porque ahí se intersectan las superficies. Así que hagámoslo. Primero calculemos esta de acá, que voy a llamar 1, la intersección 1. La intersección 1 se produce entre S1, ¿cierto? Y S3. Entonces sería S1 intersectado con S3 es esto, raíz de 5 menos R al cuadrado, y lo igualo a S3, que es 1 más R. Bueno, tengo que despejar esto, tengo que encontrar R, ¿cierto? Tal que se satisface esta ecuación, elevo al cuadrado en ambos lados, me queda que 5 menos R al cuadrado es igual a, esto al cuadrado es 1 más 2R más R al cuadrado, ¿cierto? Aquí paso esto sumando, me queda que 2R al cuadrado más 2R, y este pasa restando, menos 4 es igual a 0. Dividido por 2, r cuadrado más r menos 2 es igual a 0. Y aquí puedo ver que esto lo puedo factorizar como r más 2 y
R menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Bueno, y aquí obviamente esta no puede ser porque esta implica que R es menos 2, ¿ya? Y R no puede ser negativo. Entonces me quedo con este, con que R es igual a 1. Esa sería la intersección de estas dos superficies. ¿Y qué representa esto? R igual a 1. Bueno, representa una circunferencia, ¿cierto? De radio igual a 1. Y de hecho es bastante intuitivo porque, como les dije, esto es lo mismo independiente del corte que ustedes hagan. Entonces, se puede ver que esa intersección vendría siendo una circunferencia. Ahora, hagamos esta de acá, que es entre la verde, que es S3, y la azul, que es S2. S2 intersectado con S3. Es 7 menos R cuadrado igual a 1 más R. Esto es lo mismo que R cuadrado más R menos 6 igual a 0. ¿Ya? Y aquí, bueno, lo mismo que antes, voy a tener que esto lo puedo factorizar como R más 5. No, perdón. R Sería más 3, sí, 32, ¿o claro. no? Sí, exactamente, muchas gracias. Sería R más 3 y R menos 2 igual a 0. De nuevo, con este no me puedo quedar porque implica que R es negativo, así que R es igual a 2. Y por último, la intersección que me queda, que es esta de acá, esta es la 2 y esta es la 3, que es entre la azul, S2, y la amarilla, S4, ¿cierto? Entonces, S2 intersectado con S4 es igual a 7 menos R cuadrado igual a 5 más R. 7 menos R cuadrado es igual a 5 más R. Esto es lo mismo que R cuadrado más R menos 2 es igual a 0. Pero si se fijan, esta es la misma ecuación que la de acá. Así que ya sé que aquí R es igual a 1. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo interpreto yo esto? Bueno, lo interpreto sabiendo que este puntito al final va a ser aquí en el eje Y igual a 2, ¿cierto? Que eso fue lo que obtuvimos acá. Eso vale esa intersección. Y R recordemos que es algo que se mide desde el eje Z hacia afuera, perpendicular al eje Z. Así que eso es R igual a 2. Esta de acá es 1, ¿cierto? Que lo de acá. Y esta de acá también es 1. Entonces ambas son la misma. O sea que yo aquí puedo trazar una línea recta, vertical, desde este punto hasta pasando por este puntito de acá. Con esto. Sería desde ese punto, pasando por el verde con el rojo, va a llegar hasta acá. Y esto va a intersectar en 1. ¿Cierto? Ya. Entonces ya con eso tengo las intersecciones que necesito. Y ahora debo encontrar los límites, ¿cierto? Pero para encontrar los límites, yo primero debo definir cuáles van a ser, cuál va a ser el orden de integración. Así que aquí quiero que ustedes me digan, viendo el gráfico, viendo el dibujo, ¿cuál creen ustedes que es el orden de integración que conviene? ¿Ya? Aquí no es difícil ver que θ se va a mover entre 0 y 2π, ¿cierto? Porque no hay ninguna restricción para el ángulo θ, ¿cierto? Como les dije yo, esto en todos los cortes transversales es lo mismo. Entonces, el ángulo Entre se va a 0 y pi, mover porque entre... nos dicen que x es mayor a 0. Ay, verdad. En ese caso, entre menos pi medio y pi medio. Verdad, muchas gracias. Se me había olvidado ese detalle de acá, lo voy a resaltar. Ahí está. Sí. Entonces, en este caso, como si hay una restricción para el ángulo se va a mover entre menos pi medio y pi medio. De nuevo, lo voy a graficar por si alguien no entendió. Este es el eje XY, ¿ya? X.
el ángulo θ se mueve en este plano, ¿ya? Para el ángulo θ no influye en nada el z, entonces lo puedo ver en este plano. Y me están diciendo que x es mayor o igual a 0, o sea, en este semiplano de acá, ¿cierto? Y para este semiplano yo tengo que el ángulo se estaría moviendo desde acá, por ejemplo, hasta acá. O sea, no estrictamente así, pero sería desde aquí hasta arriba para poder considerar todo esto. ¿Y este qué ángulo es? Este es el ángulo menos pi medio hasta el ángulo pi medio. Entonces el θ se movería desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Ya? Entonces, bueno, ese ángulo ya lo tenemos. Ahora, para las variables z y r, les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es el orden de integración que me conviene utilizar? O sea, dicho de otra manera, ¿cuál va a ser el orden de integración con el que me van a salir menos integrales? Y por lo tanto va a ser más sencillo. Viendo el dibujo. A ver, aquí en el chat parece que me están diciendo. De ZDR. Veamos, ¿ya? Veamos cómo nos quedan las integrales en ese orden. ¿Ya? Bueno, si yo hago de ZDR, lo que estoy haciendo es que el Z va a estar dependiendo de todas las demás variables, en este caso de R, ¿cierto? Y el R me va a estar dependiendo solamente del ángulo. Visto acá, eso quiere decir que el R yo lo voy a considerar desde aquí, desde el eje Z, hacia acá, y el eje Z como constante, ya a eso me refiero, desde acá hasta acá moviéndose entre constantes. Y el eje Z se va a mover desde una función hasta otra, ¿ya? Entonces, ¿cuántas integrales me saldrían en ese caso? Bueno, aquí tengo una, ¿cierto? Porque en este caso, cuando el R se mueve entre 0 y 1, que es esta de acá, el Z se va a mover desde esta roja, ¿cierto? Desde acá hasta esta amarilla. Ahí ya tengo una integral. Y por otro lado, cuando el R se mueva desde esta hora hasta acá, acá me refiero a hasta este punto, ya porque de nuevo se mueve entre constantes, entonces cuando el R se mueve desde este eje o desde esta línea hasta este punto, el Z se va a mover desde esta verde de acá, ¿cierto? Hasta esta azul de acá. Entonces ahí ya tendría dos integrales que tendría que calcular, ¿ya? En el otro orden de integración, que es con el z moviéndose entre constantes y el r entre funciones, me quedarían más. Porque, por ejemplo, aquí si yo hago que el z se mueva desde este punto hasta este de acá, ya tendría que el r se mueva, se tiene que mover desde el amarillo hasta el azul, ¿cierto? Pero como está esta parte del azul. Después tendría que el z moverse desde acá hasta este punto y el R se movería desde 0 hasta el azul. Después necesito que el R se mueva desde el eje hasta el verde y por último desde el rojo hasta el verde. Ya saldrían una cantidad tremenda de integrales. Así que esa no me conviene. Y me quedo con la que dijo el compañero, que era de Z de R. ¿Ya? Bueno, ¿se entendió cómo hicimos esa decisión? Lo voy a escribir ahora para que quede más claro cómo quedan los límites entonces. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden el volumen, si no me equivoco. Claro. Entonces, el volumen, que es simplemente integrar los límites, volumen es igual a la integral. Dijimos que el ángulo se mueve entre menos pi medio y pi medio de la integral entre, estos son los límites del R. Primero entre 0 y 1. ¿Ya? Y luego los límites del z, que de nuevo va a ser desde este rojo
que rojo es S1, y S1 es 5 menos R, raíz de 5 menos R cuadrado, integral de la raíz de 5 menos R cuadrado, hasta el amarillo, ¿cierto? Que el amarillo es S4 y eso es 5 más R. 5 más R. Aquí, ¿qué tendría que colocar aquí en el integrando? A ver si alguien me ayuda. ¿El jacobiano? El jacobiano, ¿cierto? Porque hicimos la conversión de cartesianas a cilíndricas, y el jacobiano en este caso es R. Entonces vendría siendo R. En de Z, de R, de Z. ¿Ya? Eso es el volumen de este pedacito de acá. Pero me falta este de acá. Entonces esto sería más la integral entre menos pi medio, los límites en el ángulo son los mismos. Acá, el R ahora se movería desde 1, ¿cierto? Hasta este de acá, que es 2. Y el radio se movería desde el verde, que es S3, 1 más R, 1 más R, hasta el azul, ¿cierto? Que el azul es el S2, 7 menos R cuadrado. 7 menos R cuadrado. R, nuevamente por el jacobiano, de Z, de R en de θ. Ya, entonces, antes de seguir avanzando en el cálculo, que en realidad no nos vamos a demorar mucho en el cálculo, quisiera saber si se entendió, porque esta parte es la importante, es entender cómo calculamos estos límites y por qué quedaron dos integrales, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Quedó alguna duda? Basti, Dime. que yo me enredé un poco donde lo vimos como en el plano ZI ¿Sí? y estábamos viendo R, entonces me confundí. Ah, claro, claro. La cosa es que R, mira, delante le dije que el ángulo θ se mueve en este plano, ¿cierto? Desde acá, valiendo 0, hacia adelante, ¿cierto? Ahí se mueve el ángulo θ. La variable z está acá, ¿cierto? Es muy explícita. Desde 0 hasta z. La variable r se mueve desde el eje z, ¿ya? Hacia afuera, perpendicular. Entonces, por ejemplo, entonces por eso yo hice estas flechitas rojas, ¿ya? Porque se mueve desde acá, perpendicular al eje z, ¿ya? Dependiendo de en qué punto z yo estoy, ¿ya? Porque como estamos trabajando en el espacio, necesito 3 coordenadas, ¿ya? Entonces, dependiendo del punto z en el que yo estoy, o sea, yo me muevo perpendicular al eje z en ese punto, ¿ya? Así se mueve el radio, el R. ¿Se entendió? Ya, Entonces, sí, entonces, sí. entonces por eso, claro, aquí se movería desde este hasta este, que es, de nuevo, esta recta es paralela al eje Z, y después hasta acá, ¿cierto? Ya, Muchas gracias. ya. ¿Alguna otra duda? Ya, si no, entonces, calculémoslo. Como son dos integrales, voy a esta llamarla integral 1. Ya esta la voy a llamar integral 2. Bueno, para la integral 1. Nada de aquí me depende de θ, ¿cierto? Entonces, la integral en esa variable va a ser simplemente pi, que es la longitud del intervalo. Desde menos medio a pi medio es pi. Entonces va a ser pi la integral de 0 a 1, ¿cierto? En el radio, de r, porque todavía no integro respecto a r, por la integral de esto respecto a z es z, y evalúo en los límites. Vendría siendo 5 más r menos
la raíz de 5 menos r al cuadrado en dr. ¿Ya? Y esto es igual a, bueno, simplemente lo escribo, la integral entre 0 y 1 de r, o sea, perdón, de 5r más r cuadrado menos r raíz de 5 menos r al cuadrado en dr. ¿Ya? Bueno, y esto no es difícil calcularlo. Aquí, si se fijan, estos son polinomios, así que es fácil. Y aquí, para este es simplemente un cambio de variable. ¿Ya? Pero aquí voy a tener 5 menos r cuadrado, su derivada es menos 2r, ¿cierto? Pero aquí tengo menos r. Así que simplemente hago un cambio de variable y lo calculo. Y el resultado de eso va a ser, lo tengo, pi por 11 medios menos 5 raíz de 5 tercios. ¿Ya? Esa sería la primera integral. Y por otro lado, la segunda, bueno, lo mismo. Integro respecto a teta, al tiro. Me va a quedar pi, ¿cierto? La integral ahora entre 1 y 2 de r, ¿cierto? Por la evaluación aquí en los límites. De nuevo, 7 menos r cuadrado, 7 menos r cuadrado, menos 1 menos r. 1 más r, y ahí me queda 1 menos r. En dr. Esto es igual a pi, la integral entre 0 y 2 de 7 menos 1 es 6, me quedaría 6r menos r cubo, ¿cierto? Por ese r por r cuadrado es r cubo, menos r. Menos r cuadrado, perdón, que sería esta de acá. Menos r cuadrado. R por menos r. En dr. Y de nuevo, estos son polinomios. Este sería 6r al cuadrado medio, r al cubo, r a la cuarta cuartos y r al cubo tercios. Entonces, el cálculo de esto, aquí me equivoqué, era desde 1, desde 1 hasta 2, y esto es igual a pi 35 partido en 12. ¿Ya? Entonces, el volumen, finalmente, que me están pidiendo, es igual a la suma entre 1 y 2, ¿cierto? O sea, el volumen va a ser igual a esto más esto, que es igual a pi por 11 medios menos 5 raíz de 5 tercios más 35 doceavos. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Sí, aquí en realidad lo más complicado, o no sé si complicado, pero era como lo más importante de entender del ejercicio, era lo de ver las integrales, ya utilizando coordenadas cilíndricas, cuál orden era más conveniente utilizar y cómo quedaban las integrales, ¿ya? Así que si entendieron eso, están perfectos. Avancemos con la cuarta y última pregunta. Esta dice, determine el volumen de la región del espacio definida por x más y más z mayor o igual a 0, x menos z mayor o igual a 0, menos x más 2y menos z mayor o igual a 0, y x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 4. Ya, aquí. Esta es en realidad quizás un poquito más rebuscada, ¿ya? Así que bueno, les voy a preguntar, pero si a nadie se le ocurre, está bien, porque como les digo, es un poco rebuscada. ¿Qué creen ustedes que es lo que hay que hacer primero?
Bueno, miren, si nosotros vemos primero las tres primeras desigualdades, son planos, ya en realidad son planos que se están intersectando, entonces uno tendría a pensar que quizás no es tan difícil trabajar esto en coordenadas cartesianas, ¿ya? Y de hecho probablemente no lo es tanto, ¿ya? Pero con esta última restricción, que es una esfera, ¿ya? Ahí ya todo se complica. Así que no me conviene utilizar coordenadas cartesianas. Al menos no con estas variables x y z que me entregan en el ejercicio. Así que lo que yo voy a hacer es utilizar otro tipo de variables, ¿ya? Voy a hacer un cambio de variable. Entonces ahora les reformulo la pregunta. ¿Qué cambio de variable creen ustedes que me conviene utilizar? Esférica. Claro, o sea, la última ecuación me está diciendo que voy a tener que usar esféricas, ¿cierto? Pero me está diciendo que voy a tener que usar esféricas en algún punto de mi desarrollo, ¿ya? Pero quizás no al principio, ¿ya? Al principio, y por eso yo le digo que esto quizás es un poco rebuscado, el cambio de variable que voy a hacer es el siguiente. U es igual a x más y más z, ¿ya? Que vendría siendo la primera desigualdad. V va a ser igual a la segunda, x menos z. Y W va a ser igual a la tercera, menos x más 2y menos z. ¿Ya? Entonces, ese sería el cambio de variables. Con eso, si se fijan, las restricciones van a quedar ahora dadas por u mayor o igual a 0, v mayor o igual a 0 y w mayor o igual a 0, ¿cierto? Esas tres primeras, en estas nuevas coordenadas, van a representar el primer octante, ¿cierto? Aquel donde estas variables son positivas en el nuevo sistema de coordenadas. Así que, bueno, vamos a utilizar esto. Y cada vez que yo hago un cambio de coordenadas, necesito calcular el jacobiano, ¿cierto? El jacobiano. Bueno, calculémoslo directamente acá. De u, v, w en de x, y, z. ¿A cuánto es igual esto? Bueno, sería aquí. La derivada de esto respecto a x, 1, respecto a y, 1, respecto a z, 1. La derivada de esto respecto a x, 1, respecto a y, 0, respecto a z, menos 1. La derivada de esto respecto a x, menos 1, respecto a y, 2. Y respecto a z, menos 1. ¿Ya? Y calculamos este determinante. Puedo calcularlo utilizando cualquier columna o cualquier fila. Ya, yo voy a utilizar la primera fila. Va a ser 1 por el subdeterminante de esto. Esto es 0 por menos 1, 0, menos 2 por menos 1, eso es 2. Menos. Ahora, 1 por el determinante de esta matriz de acá. Vendría siendo 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 por menos 1, eso es 1, lo tendría siendo menos 1. Más 1 por el subdeterminante de esto. 1 por 2 son 2, menos 1 por 0 es 0, así que sería esto de acá. Esto es 6, ¿ya? Pero, bueno, y esto es igual al ejercicio 2, si no me equivoco. Yo no necesito este, sino que necesito el otro, el inverso multiplicativo. Entonces el jacobiano es igual a un sexto, que es 1 dividido en esto, ¿cierto? Ya, entonces ahí ya tengo esto. Pero aún hay una ecuación que tengo que también expresar en esta nueva variable, ¿cierto? Porque aquí yo tengo que u es mayor o igual a 0, que era lo que yo le estaba comentando, v es mayor o igual a 0 y w es mayor o igual a 0, ¿cierto? Ya, y eso, como les dije, representa el primer octante de mi nuevo espacio, del nuevo sistema de coordenadas. Pero también tengo que transformar esta última. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, a la mala, ¿ya? ¿Y cómo es a la mala?
despejo de este sistema, que es un sistema lineal, las variables x, y z en función de u, v y w, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría ese despeje? Ya no voy a perder tiempo haciendo el despeje, ya voy a darle el resultado. X es igual a 1/3 u más 1/2 v menos 1/6 w. Y va a ser igual a 1/3 de u más 1/3 de w. Y z es igual a 1/3 de u menos 1/2 v menos 1/6 w. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya tengo explícitamente cómo son las variables x y z escritas como u, v y w, ¿cierto? Entonces, lo que les quiero comentar acá es que esto de aquí, yo lo calculé pensando en u, v y w despejado con x, y, z, por lo que el jacobiano esto yo lo tengo que invertir para que me despeje acá. Pero aquí, como ya tengo x, y, z en función de las nuevas variables, si yo calculo, el jacobiano que calcule directamente de acá va a ser el jacobiano que yo necesito, ¿ya? Bueno, y si ustedes quieren hacer ese cálculo, les aseguro de que van a llegar al mismo resultado, 1/6, ¿ya? Así que, bueno, por si alguien lo quiere verificar, por si no me creen, pero ahí está, el cálculo de x y z respecto a u, v y w, que se obtiene fácil de acá, es igual a 1/6, ¿ya? Entonces, teniendo x, y z de esta manera, yo puedo decir que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 4, ¿ya? Como yo sé cuánto vale x ahora, reemplazo este trinomio acá y me queda esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a tener voy a tener en realidad 2 trinomios al cuadrado y un binomio al cuadrado, ¿ya? Bueno, y eso, claro, no es muy bonito, ¿ya? Pero desarrollándolo, expandiendo todas esas expresiones y sumando y simplificando, a lo que deberían llegar es a lo siguiente. 1/3 de u al cuadrado más 1/2 de v al cuadrado más 1/6 de w al cuadrado, menor o igual a 4. ¿Ya? Entonces, esto ya queda bastante más simple. ¿Ya? Espero me estén siguiendo hasta ahí. Igual me estoy saltando hartos pasos, pero los pasos que me estoy saltando son de cálculo, mero cálculo, así que espero no se hayan perdido. Entonces, estamos acá, ¿ya? Con estas nuevas variables. Entonces, ahora les pregunto, ¿cómo procederían ustedes? ¿Ya? Teniendo estas nuevas variables y estas nuevas restricciones, que son estas de acá. Quizás, ahora sí, podríamos utilizar coordenadas esféricas, ¿cierto? Pero ahora voy a tener que retransformar todo para utilizar las coordenadas esféricas, porque aquí tengo el u cuadrado multiplicado por 1/3, el v multiplicado por 1/2 y el w multiplicado por 1/6, ¿ya? Y yo para utilizar las coordenadas esféricas de la mejor manera, quiero que esto me quede simplemente u cuadrado más v cuadrado más w cuadrado, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es otro cambio de variable, ¿ya? Sí, aquí hay bastantes, ¿ya? Entonces, este nuevo cambio de variable va a ser u va a ser igual a la raíz de 3 por p, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque si yo reemplazo raíz de 3 por p aquí, si se fijan me queda raíz de 3 por p al cuadrado, eso es 3 por p al cuadrado, los 3 se me cancelan y me queda simplemente p al cuadrado, ¿ya? Entonces tengo u es igual a raíz de 3 por p, v es igual a la raíz de 2
por Q, le voy a poner, y W va a ser igual a raíz de 6 por R, PQR, ¿ya? Y con esto, bueno, ya tengo U, V y W escrito en función de P, Q y R, así que puedo calcular el jacobiano directamente, que va a ser igual a la derivada de esto respecto a P, raíz de 3, respecto a Q, 0, respecto a R, 0, aquí 0, aquí es raíz de 2, aquí es 0, aquí es 0, 0 y aquí es raíz de 6. ¿Ya? El determinante de esto, como es una función diagonal, es simplemente el producto de los elementos de la diagonal. Raíz de 3 por raíz de 2 por raíz de 6. ¿Ya? Pero si se fijan, aquí tengo 3 por 2 es 6, por 6 es 6 al cuadrado, entonces esto es 6. Y eso vale el jacobiano. ¿Ya? Entonces ahora, con esto, voy a tener que, bueno, si se fijan, estos límites, o sea, perdón, estas restricciones no me cambian, porque voy a tener que raíz de 3p es mayor o igual a 0, lo que me quiere decir que p es mayor o igual a 0, ¿cierto? Lo mismo con raíz de 2q y raíz de 6r. Así que esto lo voy a poder escribir como raíz de 3, bueno, esto va a ser igual entonces que p mayor o igual a 0, q mayor o igual a 0, y r mayor o igual a 0. O sea, también estamos trabajando en el primer octante. Y además, voy a tener esto de acá, ¿cierto? Que esto es menor o igual a 4. Pero, como ya comprobamos, eso yo lo voy a poder escribir como p al cuadrado más q al cuadrado más r al cuadrado, menor o igual a 4. ¿Ya? Y ahora sí, como lo tengo de esta manera tan sencilla, puedo escribirlo como coordenadas esféricas, ¿ya? Y con esto entonces las coordenadas esféricas van a quedar P igual a ρ seno de phi coseno de phi, Q igual a ρ seno de phi, perdón, aquí me equivoqué, aquí es seno de teta, coseno de teta, aquí es seno de teta, y R es igual a ρ coseno de teta. Coseno de phi con el jacobiano siendo igual a ρ al cuadrado seno de phi. ¿Ya? Entonces, les pregunto yo ahora, considerando los límites en coordenadas esféricas y viendo estas restricciones de acá, ¿cuáles son los valores que me va a tomar cada variable? ¿Entre qué límites se va a mover? Por ejemplo, en el teta. ¿Qué restricciones tiene teta? De 0 a pi medio. De 0 a pi medio, ¿cierto? Porque me están diciendo que P y Q, que hacen el símil a X e Y, son mayores o iguales a 0. O sea, estamos en el primer cuadrante, ¿ya? Y en ese cuadrante, teta se mueve entre 0 y pi medio. Phi, ¿entre qué valores se mueve? ¿Entre qué valores se mueve phi? Si se fijan, me dicen que R es mayor o igual a 0, ¿cierto? R, en este caso, hace el símil a Z, ¿ya? Entonces, si me dicen que Z es mayor o igual a 0, bueno, si yo dibujo aquí, este es Z, ¿ya? Y este es cualquiera, puede ser X, puede ser Y o lo que sea. Si me dicen que Z es mayor o igual a 0, yo considero solamente esto de acá, ¿ya? Y como el ángulo phi se mueve desde acá para abajo, ¿cierto? Entonces yo quiero que me llegue hasta acá solamente. Por lo que phi se va a mover desde 0, que sería acá, hasta pi medios, ¿cierto? Y por otro lado, ρ se va a mover desde 0, ¿cierto? Porque estoy integrando dentro de la esfera, hasta 2, que es el radio de la esfera, ¿ya? Entonces ya, aquí tengo la integral final que voy a calcular, ¿ya? Pero aquí tengo que tener cuidado con algo. Ya vamos a ver con qué. Me piden el volumen, si no me equivoco.
Claro, el volumen. Ya, entonces, V va a ser igual a. Y aquí es donde yo le digo que hay que tener cuidado. Bueno, voy a escribir los límites. Dijimos, teta entre 0 y pi medio, de phi entre 0 y pi medio, de rho entre 0 y 2, ¿cierto? Entonces me quedaría, como es el volumen, entonces el integrando es 1 por el jacobiano, ¿cierto? Pero tengo que tener en cuenta todas las transformaciones que hice, ¿cierto? Porque recordemos que las variables originales eran estas, x y z. Entonces hice primero un cambio, ¿cierto? Que es este de acá, y con ese el jacobiano era un sexto. Entonces lo tengo que multiplicar aquí por un sexto. Luego hice el cambio de variable desde u, v y w hasta p, q y r, ¿cierto? Y el jacobiano de eso era, aquí, 6. Entonces aquí vendría siendo por 6. Y por último hice este cambio de variable de p, q y r a coordenadas esféricas, y el jacobiano es esto. Rho cuadrado seno de phi en de rho, de phi y de teta. ¿Ya? Entonces ese 6 se me va con ese 6. Y puedo llegar y calcular todo directamente, ¿cierto? Esto va a ser igual a pi medios por el ángulo teta. La integral entre 0 y pi medios del seno de phi en de phi y la integral entre 0 y 2 de rho cuadrado en de rho. Y pude hacer esto porque yo puedo escribir esto como rho cuadrado por un lado y seno de phi por el otro. Entonces puedo calcular las integrales por separado. Y el cálculo de esto, que no son para nada complicados, me da 4 pi tercios. ¿Ya? Y ese sería el resultado, ese sería el volumen del sólido. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Yo sé que me pasé un poquito en el tiempo y que le dije al principio que iba a tratar de no hacerlo, pero bueno, no lo pude evitar. Así que bueno, aprovechemos que queda un poquito de tiempo antes de que empiece el siguiente bloque para ver si alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio o a lo que sea. Ya bueno, a ver, me dijeron algo. Ya. Genial. Bueno, como siempre les digo, si tienen alguna duda, si se les surge algo, la verdad es que no creo que les salga algo así, pero bueno, si tienen alguna duda respecto al estudio, me preguntan nomás por correo o por WhatsApp, ¿ya? Considerando que se viene el certamen, yo les voy a contestar en cuanto vea la pregunta, ¿ya? Así que eso, mucho éxito en la prueba. Que le vaya bien, que tengan un muy buen fin de semana largo y nos estamos viendo. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao.